Buenas noches, amigos míos. Estamos otra vez en una cápsula del Club de Ajedrez Salvador Allende, cito en Iztapalapa, ¿no? Esta vez también nos acompaña mi compañero José Luis Hernández Valderas, que él está también en la alcaldía como entrenador y trabajando en las utopías, ¿no? Pues espero que lo que seleccionamos este día, que es un tema ya más interesante y cómo se va enlazando el libro de mi sistema con la práctica de mi sistema, sobre todo en esto que es la restricción y el bloqueo. En la otra clase nos dimos a la tarea de saber por qué ese deseo de expansión que tiene el peón, como lo dijo Aaron Isovich, y por qué hay que restringirlo y por qué hay que bloquearlo. Como dice Aaron Isovich, la restricción y el bloqueo es un tema estratégico demasiado profundo, muy difícil de dominar. Necesita que ustedes no solamente vean las partidas, sino las repasen y que no vean tanto, ¿cómo se llama?, las cuestiones técnicas, por decirlo así, qué apertura es o algo por el estilo, ¿no? Eso es lo de menos. Lo que importa es la idea de restricción y cómo vas a elaborar una red de bloqueo, como él le llama, ¿no? Es algo que jugadores como Petrosian tuvieron, digamos, el tino con Aaron Isovich de llevarlo, digamos, a su máxima expresión, así como Víctor Kornoy, como un Larsen, y como diría también este último, Aaron Isovich nos dejó, digamos, dos cosas muy, pues como que son ya del ajedrez moderno, ¿no? Una de ellas es precisamente el bloqueo y la otra es el juego por casillas de color, ¿no? Que es así como un tema que se va extendiendo a lo largo de su libro. Bien, no quiero abundar más, les dejo otra vez a mi compañero para que les dé las buenas noches y otra vez les diga los horarios y que también les hable sobre el torneo de mañana, si tiene algo que comunicarnos, si no, pues mañana los esperamos a las 10 de la mañana creo que va a empezar, bueno, ahorita les dirá, pero bueno, dejo el micrófono y la cámara a mi compañero José Luis Hernández Valderas para que lo salude. Adelante, José Luis. Buenas noches, equipo. Bienvenidos todos a este espacio para aprendizaje y práctica del ajedrez, nuestro preferido juego, arte, deporte y ciencia. El día de mañana tenemos precisamente, como me comenta el profesor Vargas, el torneo selectivo aquí en Iztapalapa, por categorías desde sub-10 hasta sub-20 y primera, segunda y tercera fuerza. El evento empieza a las 10 de la mañana, así que les recomendamos a los que ya están inscritos y van a participar que lleguen una media hora antes, para que cualquier duda, cualquier aclaración que tengan que hacer con el arbitraje o los pareos, se puedan hacer. Lleguen entonces 9:30, lleguen tranquilos, serán bien recibidas sus inquietudes. Entonces, primera recomendación. La segunda, quienes ya están pues programados para competir, descansen. Siempre es recomendable que la noche previa a una competencia te reserves, descanses, tengas un buen sueño, porque con ese material, con ese descanso vas a trabajar y le vas a exigir a tu capacidad creativa el día de la competencia. También un desayuno ligero, no muy pesado, para que por lo menos una hora antes de la competencia tú llegues en buenas condiciones, la sangre ya esté circulando libremente por tu cerebro al momento de estar concentrado y tenga los mejores resultados de concentración y de atención que exige el juego. Es un torneo selectivo y ha solicitado ya la federación el darse de alta en el Registro Nacional de Jugadores, hacer vigente su registro CIRRED. Y eso es muy importante porque cuando tú empiezas a competir y quieres que tus resultados empiecen a ser contabilizados y darte una clasificación nacional, es el primer paso que debes tener como para formalizar tu trabajo. Ya después del entrenamiento, ya la competencia en claro. Tenemos una buena asistencia. Esperamos, si en este momento no pudiste participar, súmate a los talleres que estamos impartiendo en las utopías. Bueno, el Club Salvador Allende también se extiende hasta el espacio en línea, como en la opción de Facebook que estás utilizando. Pero si tú deseas practicar de forma presencial y te es posible, yo te espero en las utopías Tezontli, Olini y Mellehualco. En Tezontli por las mañanas de 9 a 1, en Olini por las tardes de las 4 a las 6:30, los miércoles y los
sábados. Perdón, en Tezontle no dije, es martes y jueves de 9 a 1. En Olini es miércoles y sábados de las 4 a las 6:30. Y los viernes en Mellohualco de las 4 a las 6 en punto. Ahí te esperamos, súmate a nuestros equipos. Gracias, profesor. Buenas noches. A ti, bien que lo digas, y también recordarles a nuestros compañeros, también entrenadores de la alcaldía, que no olviden de mandar su propaganda. No lo han hecho, pero insisto, es para su beneficio y para el lugar en donde están o donde trabajan, y que todos aquellos que estén cerca pues acudan, digamos, a donde estén dando clases, ¿no? Hay algunos que quieren jugar, algunos que quieren más que nada tener competencias, y como ya les dije, la Liga de Iztapalapa va a crear torneos o va a hacer torneos, pero esperemos que estén unidos a la teoría, ¿no? O sea, vamos a dar las clases, y con las clases vamos a hacer diferentes tipos de torneos, ¿no? Como tal vez torneos de aperturas, o sea, tal vez concursos de finales, etcétera, con tal de que ustedes se vayan preparando todo el año, y que con sus entrenadores pues hagan grupos de estudio, lecturas, como ya dije, comunes. Y lo que me gustaría también es que hubiera, digamos, una especie de esto es como un sueño, pero espero que se dé, algunos entrenadores que nos reunamos y demos también por línea conferencias o pláticas sobre el ajedrez de diferentes temas, ¿no? En este caso no solo el deportivo, sino también el psicológico, el de nutrición, etcétera, todo lo que abarca, digamos, la competencia de ajedrez, ¿no? Y hablar de figuras de ajedrez, ¿no? Yo creo que cada entrenador debe de tener como una figura que lo guía, digamos, en sus clases, ¿no? En mi caso, pues yo tengo los libros de Bronstein, sobre todo El aprendiz de brujo, me parece un libro que no lo han superado muchos ajedrecistas, en mi opinión, pero también tengo los grandes maestros del tablero de Ricardo Reti, ¿no? Y sobre esos siempre baso no mis enseñanzas, pero sino las pláticas que doy, estas pláticas un poco desaliñadas, pero siempre con las ganas de informarles o darles, digamos, algo que les ayude en su práctica de torneo, ¿no? Eso es lo que les deseamos. Espero que no nos, que no nos ignoren, y recuerden que el sitio está para que manden su propaganda, para que manden sus eventos, para que se publiquen. El administrador es tanto Mauricio Núñez como Armando Saavedra, y ellos estarán gustosos de subir lo que ustedes mandan, ¿no? Así como los torneos que ustedes hagan, ya sea de manera libre o válida para rating, pues también se harán. No se pide, digamos, más que su colaboración, y que trabajen con nosotros en este grupo que forma, digamos, una escuela, digamos, única y diferente, a lo menos en las cuestiones de alcaldías, ¿no? Todos con un propósito y todos con estilos diferentes, pero que tienen, digamos, un fin común, ¿no? Precisamente el preparar a niños y jóvenes de Iztapalapa en lo que llaman el arte, juego, ciencia, que es mejor conocido como ajedrez, o ese laberinto de 64 casillas en el cual nos perdemos toda una tarde. Bien, pues sin más, empecemos, y ahora pasemos a la parte, digamos, en donde está nuestro tablero y nuestro libro, y vamos a empezar con los mates típicos, ¿no? Yo creo que le va a gustar mucho a José Luis, porque es un mate que a él le gusta bastante, ¿no? Es el famoso mate Bert. Yo creo que sí lo has de conocer, ¿verdad? ¿Cómo se llama? José Luis. Claro que sí, claro que lo conocemos, y nos gusta mucho este tipo de temas, porque cuando tú estás en la práctica, el reconocer estos patrones de mate durante las partidas te facilita la elección de una estrategia, ¿no? Muy bien, aquí vamos a ver cosas que ya estos jugadores ya tienen una técnica, y está, digamos, con las cuestiones del centro. Siempre piensen en la centralización, en cuestiones de la ocupación o el control, y van a ver que así se les facilita con los temas de Ninsovic, ¿no? Vemos que juegan E4, E5, que juegan un caballo F3 y que responden un caballo a C6, entrando en líneas generales a una partida abierta, ¿verdad? Sí. Aquí le juegan D4, que es mejor conocido como apertura escocesa.
están ofreciendo un peón, en este caso un peón central, E por D4. Si no lo toman, entonces entraremos en la idea de gambito. Pero en este caso lo tomaron y nada más queda en la apertura escocesa, ¿no? Hay que saber esa diferencia, ¿no? Si no lo hubieran recuperado, estaríamos en las cuestiones de gambito. Y aquí hay una línea muy aguda. Dama H4. Esta es la idea, es una idea muy simple. ¿Por qué pueden hacer dama H4? Porque el caballo ya no está en F3, ¿verdad, José Luis? Sí, está el caballo fuera de su lugar natural y el peón de E4 no está protegido. Entonces, una doble amenaza ahí, tocando el punto F2, el punto sensible de la posición de las blancas, y el peón centralizado de E4. Muy bien, aquí le juegan esto que también, si esa jugada es aguda, pues esta lo es más. Son dos movimientos de caballo, pero el caballo también tiene un propósito táctico, que si se dan cuenta es amenazar el peón de C7 ganando una torre, ¿no? ¿Verdad? Sí, amenaza con ganar material, la tercera amenaza que comenta Grau en su Tratado General de Ajedrez. La primera es jaque mate, la segunda jaque, la tercera ganancia de material y la cuarta la destrucción de tu posición. Exacto. Aquí busca material y se desentiende del plan defensivo que también debe tomar en consideración. Muy bien, aquí le juegan el alfil a C5 y estamos viendo, como se dice, un mate del pastor, ¿no? Están tratando de dar un mate del pastor y viene como única defensa, pues dama F3, o sea, despreciaron el peón de E4, crearon otra amenaza y ahí ya juegan dama F3, ¿no? Aquí, como ven, lo que cuenta es que las negras están jugando al desarrollo de piezas, ¿no? Caballo F6, ¿no? Dejando que el rey sufra un jaque y que tal vez pierda la torre, con tal de acelerar el desarrollo de sus piezas. En este caso, las piezas menores y la pieza mayor, que es la dama, ¿verdad, José Luis? Sí, hay un patrón de desarrollo que Grau recomienda, sobre todo cuando estás comenzando a sumergirte en las pasiones del ajedrez, que es el de los elementos positivos de ataque. Él establece, o más bien hace una compilación en sus partidas, modelo en su tratado, de 9 elementos positivos de ataque. El primero es ese alfil en la casilla C5, tocando el punto F2. El segundo es la dama en H4, desde la posición de las negras, tocando también la casilla F2. Y aquí parece que está preparando caballo G4, el tercer elemento positivo de ataque que recomienda. De los 9 que recomienda, estos primeros 3 ya están en el escenario. Ok, nada más como una recomendación para que la gente que nos escucha y ve, que tiene esa amabilidad, di el título de esas series de libros del argentino Grau, ¿no? Creo que se llama Roberto, ¿no? No me acuerdo muy bien cómo. Roberto Grau, sí, profesor. Ajá, Roberto Grau, ajá. No sé si quieras decir la editorial, no sé qué edición tengas, pero supongo que los tienes en tu casa, ¿no? Sí, son, no recuerdo la editorial, son 4 tomos preciosos, pero no tengo aquí el dato a la mano. Sin embargo, tengo una versión en PDF que alguien me compartió, que la podemos compartir también en los espacios de esta publicación, para que ustedes lo puedan consultar en la primera oportunidad. ¿Estás hablando, creo, del primero o del segundo tomo? Estamos hablando del primero, de los rudimentos. El de los donde rudimentos. Menciona estas. Muy bien, sí. Es un libro que para muchos es así como la Biblia, ¿no? Del ajedrez latinoamericano, ¿no? Hecha por un argentino y que pertenece a esa escuela que igual que la cubana ha tenido mucho prestigio, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Encabezada por Grau. Bien, entonces. Sí, creo que lo que comenta el maestro Pano también, que a Grau se le considera uno de los maestros del ajedrez argentino, de nuestros padres fundadores del ajedrez argentino, ¿no? Claro. Sí, debe ser, ¿no? Aquí le juegan caballo por C7, como dije, están entregando material a cambio de ese desarrollo, ¿verdad? Aquí juegan el rey hacia D8, y entonces, pues ya aquí tienen que tomar la torre, pero ese caballo, ¿cuántas veces se ha movido? 4, ¿no? 5 con la captura, me parece. Ajá, 5 con la captura. Ajá. Y entonces aquí otra pieza más
Y aquí vemos, por ejemplo, las enseñanzas de un Paul Morphy, ¿no? Lo que importa, a pesar de, o sea, el material se convierte en una especie de anzuelo para que desarrolles una tormenta, digamos, de piezas sobre las columnas, las diagonales, y entonces tengas realmente una posición aplastante, ¿no? Una coordinación tan efectiva que va a ser muy difícil que te la quites, ¿no? Uh-huh. Las torres en columnas abiertas en la primera oportunidad. Aquí sacrificó el enroque, pero es que esa presión hacia el caballo era necesaria para ganar el tiempo de colocación de la torre en la columna abierta. Aquí le tienen que jugar el alfil a D3 como jugada casi única, y entonces veamos cómo aquí ya destroza la posición con caballo por E4, que más o menos lo que dice es que viene en grau, ¿no? Ajá. Buscando concentrar toda la energía en el punto F2, con mucha presión, con mucho poder. Así es. Y entonces aquí decide enrocarse. Y nos pone el diagrama, ¿no? Aquí está el diagrama y viene ya lo que se llama el mate ver, ¿no? Dice, a cambio de una torre, las negras han conseguido una buena ubicación de sus piezas para el asalto al enroque, ¿no? Y entonces ahí con el enroque viene una jugada con signos de admiración, que es el preludio de este mate, ¿no? Caballo por F2, provocando, digamos, una cuestión de clavada, y también casi jugadas únicas, ¿no? Veamos que si el caballo se va hacia un lado, otra vez provoca una doble amenaza, ¿no? Aquí vemos que la clavada, por decirlo así, es como a su propia pieza, ¿no? En realidad va a descubrir, viene eso de jaque y captura, o jaque y mate, o bueno, doble jaque. Aquí hay varios temas que vienen de la amenaza doble o de forma táctica, que ya son como temas comunes para aquellos que dominan el medio juego, ¿verdad? Sí, y aprovechando la vulnerabilidad, un comentario que en sesiones previas hiciste, profesor, es que una pieza clavada no está jugando, ¿no? Una pieza clavada está fuera del combate. Está paralizada. ¿Cómo? Está paralizada. Sí, y esto es el recurso que en este ejemplo utiliza Bird al tomar con caballo, porque evidentemente no va a tomar con dama, claro, y la torre queda sujeta al ataque de un alfil, ¿no? Sí, sería mucha ventaja material, ¿no? Torre por F2, y entonces viene esta coordinación, que es un mazazo, y otra vez torre 1, solamente le queda ¿qué? Jugar el alfil, ¿verdad? Es única. Taparse con el alfil F1. Única. Sí, es única, ¿no? Y entonces a esto le viene la siguiente jugada. Caballo a D4. Y obviamente es un movimiento demasiado fuerte, ¿no? Aquí, ¿qué hay que hacer? Pues la dama se va a tomar el punto F7. Y si quieres aquí, no que nos podamos detener, pero sí hay que ver cómo está la coordinación y tratar de calcular. O sea, si llegan a hacer este mate, o les llega a pasar en un torneo, lo que hay que ver es cómo se calcula, ¿no? Esta posición y todas las jugadas que ya son obligadas, ¿no? Esta es la parte de la combinación que a muchos les cuesta trabajo. Es muy difícil llegar a esta posición, y lo más sencillo es jugar ya de manera obligada, ¿no lo crees así, ¿cómo se llama, José Luis? Sí, el orden en el manejo de las piezas que lleva el negro va desde la entrega de la pieza. La pieza es la entrega de la ofrenda por toda esta riqueza de ataque que tiene el negro. Le costó la unidad, pero el ataque es salvaje ahorita para rematar la partida. Sí, y aquí hay nada más hay que tener técnica, ¿no? Esta es la técnica. Primero un jaque con caballo E2. Obvio que solamente les queda jugar rey H1. Es obligado, todo esto es obligado. Aquí me gusta de esta posición que estás presentando, profesor, que el blanco aparentemente está jugando con 4 piezas, pero no es real. Retomando el comentario previo, tanto el alfil como la torre están fuera de combate. Sí. No están participando y sí están expuestas al ataque de las piezas negras.
Exacto, y aquí viene, como se dice, la cereza, ¿no? La cereza del pastel. Aquí le juegan torre por F1 jaque y otra vez es obligado, ¿no? Tienen que Si no hay tomar, salida. tienen que tomar y le juegan torre por y entonces viene el famoso mate verde. Caballo a G3. Excelente. Con una clavada, la clavada al peón H2, provoca, digamos, que el caballo en G3 dé un mate de manera simple y si lo trasladamos a formas comunes de mates básicos, es un mate de alfil y caballo, pero con una gran coordinación de piezas menores que han logrado, digamos, paralizar la posición, sobre todo la torre, y lo que vamos a ver es cómo la dama actúa mucho sobre esta posición, ¿no? Sí, efectivamente, profesor. Efectivamente. Bien, vamos a pasar entonces ahora a nuestro otro, ahora sí ya vamos a ver lo que es la restricción. Y bueno, aquí yo te quería preguntar si vemos la siguiente partida, no sé si la checaste. A ver, profesor, déjame ver. Abrir el... Nos quedamos en esta, sobre todo, que es bastante largo. Antes de, déjame ver si tengo a la mano esta referencia del libro de Grau que me pedías hace ratito. Sí, es Tratado General de Ajedrez de Roberto Grau. No dice la editorial. No, la editorial es editorial Sopena. Sopena, efectivamente. Sí. Esa editorial Sopena es la gran editorial argentina, ¿no? Donde no solamente se publicaron libros de ajedrez, sino que de literatura, ¿no? Son como editoriales famosas argentinas en donde se dan los grandes libros, ¿no? De este país. Entonces aquí está eso, ¿no? Que dice, si una masa hostil de peones desea avanzar, nosotros nos opondremos obstaculizando el avance. Si quieres, ¿sí lo puedes ver o lo puedes leer? A ver, sí, déjame ver, dicen... No, permíteme un tantito, pues. A ver, sí. Es que se me redujo la pantalla. Ahí está. Si una masa hostil de peones desea avanzar, nosotros nos opondremos obstaculizando el avance. El proceso como se describe aquí es suficiente para explicar la naturaleza de la restricción. En realidad la restricción es una parte de la constante preparación de un ataque y resulta solamente efectiva a la larga. Cuando una idea de ataque está ligada a otra, si la acción restrictiva está basada en una diagonal, entonces el flanco dominado por el alfil restringente, será últimamente atacado. ¿Quieres que continúe, profesor? Dice, sí, adelante. El valor latente y oculto de una restricción desde el punto de vista ofensivo, partidas 26 y 28, bien asimilado ampliará mucho los horizontes del estudiante. Nuestra próxima tarea será enseñar al aficionado a apreciar los diferentes grados de debilidad dinámica en un peón o una constelación de peones. Y mostraremos cómo varios peones doblados, a pesar de tener en principio cierta libertad, terminan reducidos a la inmovilidad. Las debilidades dinámicas no pueden ser no mejor ilustradas que por complejos de peones doblados. Aquí es lo que, a ver, antes de seguir, esto es lo que realmente va a innovar el ajedrez moderno. Toda la capacidad de peones doblados que va a crear Nilsovich y todas estas cuestiones dinámicas y estáticas que va a crear con eso, con la restricción, ¿no? Adelante. Dice, tras estos ejercicios preliminares afrontaremos el problema del bloqueo, en el que la restricción es el primer paso, y así se aprenderá a tejer la telaraña del bloqueo y evitar el peligro a que nos expone cualquier defecto en la citada telaraña. A este respecto se recomiendan las medidas profilácticas o preventivas. Que es lo que yo te decía, ¿no? La profilaxis está unido también a esto, ¿no? Dice, finalmente presentamos dos recientes variantes originales, mi propia variante Dresden y la defensa francesa con un peón alfil dama audazmente obstruido.
y el puente de unión entre ellas para deducir la línea de conducta a seguir para lograr el bloqueo. Insistimos que se preste mucha atención a esta segunda parte porque hay bastante que aprender. Muy bien. Restricción en los avances de peones libres. Adelante. La estrategia restrictiva proporciona aquí la primera demostración de su fuerza, es decir, no exponemos un plan extenso de bloqueo. Deben minarse los avances de los peones libres. Veremos si la restricción soporta la primera prueba. Muy bien, la partida se llevó a cabo en Gotemburgo en 1920 y ahora sí que es contra uno de los grandes jugadores hipermodernos que es Breyer en el año de 1920 y creo que fue una Ruy López, ¿no? E4, E5, caballo F3, como vemos se ataca el peón de E5, se protege con el caballo de C6 y entonces aquí es donde empiezan las líneas, ¿no? Aquí le juegan, no le van a jugar una Ruy López, le juegan una de caballos, ¿no? Empieza con los caballos, a ver, está aquí, a ver, déjame ver. Caballo C3. Caballo C3, pero es que... No. Caballo C3, caballo F6, y entonces aquí le juegan la variante española precisamente de los 4 caballos, o sea, yo decía que era como una española, pero no me acordaba muy bien el orden, ¿no? Aquí le juegan esto que es una idea de Steinitz, que es una defensa Steinitz, el peón D6 sostiene al peón D5 y que también tiene que ver con una idea de Nintzowitsch y lo que va a llamar variante Dresden, claro, en otro orden de jugadas, ¿no? Aquí le juegan lo que ya descubrió Paul Morphy, ¿no? Hay que atacar el centro, hay que hacerlo, digamos, abierto y la mejor forma es colocar un peón en D4, ¿no? ¿Esto qué hace? Pues primero está la clavada, ¿no? La clavada en alfil B5 y primero se quita la clavada, ¿no? Con alfil D7. Veamos cómo es el proceso, no solamente estratégico, sino táctico, ¿no? Al hacer eso, alfil 2 dama, crea, digamos, la primera idea, digamos, hipermoderna, en donde se juega alfil por caballo. Y muchos aquí pueden tomar con peón, pero aquí él toma con alfil, que no es muy recomendable según Aaron Nintzowitsch, en el grupo, digamos, de esta estrategia, dice que es mejor tomarlo con peón, y que después se va a hacer, digamos, un bloqueo, digamos, gradual. En este caso, ese bloqueo gradual o esa manera de jugar va a dar ideas como la defensa india de rey. Entonces, jugar este tipo de cuestiones es ir a los primeros movimientos que se van a dar en una india de rey, ¿no? Así que después les recomiendo que cuando vean indias de rey se den cuenta que fue un largo proceso que empezó con los 4 caballos, con la española, con el yuco piano, y que tenemos toda una evolución histórica en este tipo de juego, ¿no? Aquí le juegan dama de 3 y entonces aquí le juegan caballo de 7. ¿Cómo ves, José Luis? Sí te suena familiar todo esto. Tú también llegaste a jugar estas líneas, ¿no? Sí. Bueno, y con los 4 caballos empiezas a conocer de esta estrategia, ¿no? Esta propuesta de Steinitz es una provocación también para que las blancas cambien un alfil, que es de ataque, por un caballo, y al menos es la intención de las negras que no sea un ataque tan violento sobre su posición. Entonces aquí, por ejemplo, le juegan D5, atacando al alfil y piensan, no, pues ya perdí el alfil, ¿no? Dice en la partida número 18, aquí es donde te digo, es ahí donde, por eso ves que se tome con peón, el blanco jugó alfil 3 rey, esa es una, ¿no? Y consiguió presión sobre el flanco de dama, explorando la debilidad del peón de torre de dama negro, ¿no? Entonces aquí viene la jugada intermedia, ¿no? Así le llamamos a una jugada que no es de que no esté calculada, sino que es como una opción, ¿no? Y hace que primero amenaces la dama, y esa amenaza a la dama provoca que se salve, digamos, el alfil, ¿no? Aquí le juegan dama C4, y entonces ahora el alfil retrocede, y entonces le jugamos B4 amenazando al caballo, y el caballo se va hacia A6, ¿no?
Todo esto tiene no solamente fines de profilaxis, sino también de control de espacio, ¿no? Aquí tanto las negras como las blancas están jugando sus mejores movimientos en sentidos restrictivos, ¿no? ¿O cómo ves? Sí, las blancas ya se deshicieron del alfil de casillas blancas y acomodan sus peones en esa forma. Exacto. Van a contar con un alfil de casillas negras con mucha movilidad. Y precisamente se trata ahora de quitarle al caballo espacio, lo tiene en el borde, compensando la pérdida de su alfil de casillas blancas, ¿no? Ok, aquí le juegan el alfil a E3, como dices tú, colocan bien el alfil, los peones están en casillas blancas, el alfil hacia E7, y entonces aquí ya se enrocan, y todo el mundo diría que pues ya hay una, ¿cómo se llama? Ya debe de haber algo, ¿no? En esta posición, y así es, o sea, estas son las formas ya de valorar la posición y saber qué hemos logrado con esos primeros movimientos, ¿no? ¿No lo crees así, José Luis? Así ya se disponen a usar sus armas, ¿no? Exacto, ¿no? Como vemos, aquí es donde empieza, digamos, el avance en el flanco de dama y las restricciones, ¿no? Aquí le juegan A4 y como vemos el caballo está siendo amenazado, está tratándose de que se vaya a un lugar bastante lejano, y entonces después de jugar eso, el rey se va hacia H8, y entonces aquí vemos esta jugada del blanco, que es caballo hacia B5, amenazando el peón de C7, pero ahorita está protegido por el caballo, y es una forma de evitar el avance, ¿no? El avance sobre todo del peón de C, ¿no? Uh-huh. Aquí le juegan dama hacia B8, y viene el primer comentario de Aron Insovich. No sé si lo quieras leer, por favor. Dice, con el sacrificio del peón, peón 3 caballo rey, caballo por peón de torre y peón 4 alfil de rey, con caballo 5 caballo dama y peón 5 alfil, el negro tiene algún contrajuego. Uh-huh. Muy bien, entonces aquí ya tenemos una idea, ¿no? Una idea que nos parece un poco no rara, pero que sí va de acuerdo con los movimientos que se está jugando. Lo que debemos de ver aquí es cómo el jugador de las blancas o el jugador de las negras actúan de acuerdo a ese sentido común, ¿no? ¿No lo crees? Sí. Dice, en prevención... es que ahorita le van a jugar una jugada, ¿no? Ajá, le van a jugar peón 3 alfil, ¿no? Pero, sí. ¿Cuál de los dos? Bueno, está concentrado en el espacio que tiene que liberar el peón de C6. Pero también puede hacer el de F6. Sí. Y por el comentario creo que está jugando F6, ¿no? Sí, porque abajo dice en peón 3 alfil dama. Le jugarían peón por peón, y si peón por peón, caballo por D6, y si alfil por caballo, dama por caballo, ¿no? O sea, ahí demuestran un golpe táctico, ¿no? No puedes hacer C6 porque te jugarían peón por peón, y después de peón por peón, caballo por D6, y después de caballo por D6, y después de jugar alfil por caballo, te jugarían dama por A6, y el peón caballo de dama está defendido, ¿no? Ok. ¿Sí? Estamos correctos, ¿no? Sí, entonces debe ser F6. Sí, eso es más o menos que quiero que vean, que cuando, a ver aquí, a ver, ¿por qué no me lo acepta? ¿Quién va? Dama 1 caballo. Fue dama 1 caballo. Van las blancas, ¿no? Con razón. Le juegan C3. Sí. Y bueno, y te añaden que no pueden hacer C6, ¿no? Ahora ya queda más claro el comentario, ¿no? Si juegan C6,
viene esa combinación y no pueden tomar el peón de B4 porque está defendido por el peón de alfil, ¿no? ¿Sí? Sí, ya me quedó. Sí, faltaba la jugada. Faltaba la jugada, ¿no? Entonces ahí juegan H6. Dice que pueden jugar F5, a lo cual le jugarían alfil G5, de manera cómoda, ¿no? Vean cómo todo esto tiene más que unas grandes combinaciones, tiene cuestiones de profilaxis, ¿no? ¿No crees así, José Luis? Sí, y ese peón también tiene un papel restrictivo y de ruptura. Los dos alfiles no hacen contacto con el enroque. Vamos a necesitar el trabajo de un peón que llegue hasta el caballo y que rompa la estructura defensiva. Aquí la ventaja de cómo quedaron acomodados los peones es que esa columna abierta, lejos de ser un problema para el rey negro, se va a convertir en un punto de ataque, de abordaje sobre las piezas blancas. Ok, aquí le juegan el caballo hacia D2 y viene otro comentario. Dice, para replicar a la jugada peón 4 alfil rey de las negras con peón 4 alfil de las blancas. O sea, con F4. Otra vez la medida de profilaxis, uno se va dando cuenta de todas las rupturas y de todas las maneras en cómo yo lo evito, ¿no? Y también esta jugada de caballo evita la idea que yo acababa de comentar del avance de los peones sobre el enroque. Entonces sí, cumple con la profilaxis que estamos comentando y prepara también ese avance de peón F4. Muy bien, aquí le juegan G5, ¿no? Y veamos lo que nos dice otra vez Aronin Zovic. Dice, el problema es impedir o hacer ineficaz el avance de peón F5, 4 alfil rey, de F4. De F5, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le juegan torre de rey a E1, ¿no? En este caso, torre de F a E1, ¿no? Y entonces aquí le juegan apoyados por el alfil y por la torre F5, ¿no? Y ya vemos que si no toman, pues están amenazando F4, ¿no? Atrapando ahí al alfil. Entonces tiene que jugar peón por peón. Aquí le juegan alfil por peón. Y entonces, cuando juegan eso, viene la siguiente jugada, ¿no? Este caballo se va hacia F1. ¿Qué te parece la jugada? Bien, conectando con la casilla G3 y golpeando ese alfil que no tiene soporte. Y después colocar al caballo en E4 como un bloqueador natural. Eso se antoja con ese movimiento de caballo en G3. Ahora, como no hay peón de F, no hay temor a un ataque al alfil y al caballo, que ya se quedan en casillas muy seguras. Ahora ve lo que dice Aronin Zovic. Dice, más simple sería peón F3 y después caballo E4. Siguiendo con tu idea, ¿no? Y claro, más reforzada por el uso del peón, que le da también movilidad al alfil. Sí, me parece que es mejor su idea. Y las blancas controlan las casillas blancas, ¿no? Y la importante columna de rey, la jugada número 17 de las blancas, un poco embarazosa, es característica, yo creo que del juego o de la manera de jugar, ¿no? No solamente de aquella época, sino de la persona que lleva eso, ¿no? Que es característica, por cierto. Aquí le juegan el alfil hacia G6, se quitan, y entonces viene lo que tú dices, ¿no? El caballo hacia G3, aquí le juegan el alfil hacia F6, ¿verdad? Sí, alfil F6. Y entonces aquí le juegan F3. Sí, como dicen, es un poco más barroco, pero al final de cuentas se llegó a lo mismo, ¿no? Y entonces, sí, la ruta que propone era más directa. Exacto, y aquí le juegan el alfil a G7 y viene otro comentario de Aronin Zovic, ¿no? ¿Qué dice? Dice, da la impresión que el blanco puede comenzar ahora un avance arrollador por H4, pero el negro dispone de... Veamos ahora acá, pasemos a la otra columna. De la jugada liberadora peón 3 alfil.
O sea, la de C6. Sí, no veo el texto. ¿Podrías? Ándale, por ejemplo, 22, peón, juega 22, peón 4 torre, H4, contestan C6, D peón por C. D por C6, Ajá. y B peón por por C. C6, Ajá. dama por C6, y peón por peón. Exacto, el peón que está en H4. Y la situación no es nada clara, ¿no? Hay que subrayar la vitalidad de lo posible o imposible tentativa de la liberación, ¿no? Rara vez sucede que esta clase de tentativas se eliminen definitivamente, ¿no? O sea, hay que verlo en una partida, ¿no? Aquí estamos viendo esa comprensión que hay sobre la restricción y lo frecuente es que subsistan bajo la superficie como futuras amenazas, ¿no? La correcta estrategia restrictiva contra C6, aquí estamos viendo que quieren evitar C6, ¿verdad? Están restringiendo C6. Consiste en la siguiente secuencia, ¿no? Jugar la torre a 2 torre, en este caso torre a 2, y luego la torre hacia D1. Dice no torre, la torre de dama, la que está en A, debido a la violenta réplica alfil 7 alfil, o sea, en este caso alfil C2, ¿verdad? Dice, entonces peón 4 torre no entra ya en consideración porque el negro puede disponer de contrachances, ¿no? Ejemplo, si le juegan torre A2, tendrían que jugar rey H7, prepara el alfil a 2 alfil, en este caso a F7, sin miedo, ¿no? A jugar dama E4. Ahí le jugarían ya H4, ahí le jugarían C6, y entonces entraríamos en los cambios de peones, y ya le jugarían el peón a 5 torre, en este caso H4, amenazando peón por alfil con jaque y que también gana, ¿no? De esto se deduce que torre 2 rey, era un lance profundo, ¿no? ¿Cómo lo ves, José Luis? Bueno. Perdón, perdí el audio aquí momentáneamente. Sí, que utiliza precisamente sus piezas evitando ser sorprendido por las piezas del contrario. Los peones negros le han quitado espacio a los alfiles. Primero, en la primera parte de la partida había 2 alfiles muy bien enfilados, no justo al enroque, pero muy cerca de él, y veíamos la posibilidad de hacer avances de ruptura. Y el movimiento restrictivo que estamos viendo está generando la desviación de los alfiles hacia casillas en donde tienen pocas opciones. Y con esta jugada de torre A2, lo que hace la torre es evitar cualquier invasión liberadora que tuvieran esos alfiles. Lo que hay que ver es lo que dice Aaron Insovich, ¿no? Toda restricción es la preparación también de un ataque. Quien tenga mejor restricción, pues obviamente va a atacar mejor, ¿verdad? Dejando sin opciones de juego a las piezas del rival. Exacto, sin opciones de juego, ¿no? Entonces, aquí le juegan la torre que está aquí, la juegan hacia A2 y dice, concede al negro la probabilidad de liberar el juego, pero no esperanzas de salvación. Tan mala ya es su posición, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, tenemos el alfil de casillas negras prácticamente con una sola opción de juego. Sí está muy limitado. Pero uno al ver pero uno al ver la posición como que duda, ¿no? Dice, ¿será? ¿No? Sí, bueno, sí. Pero ya cuando ves una torre en la esquina sin espacios, te das cuenta que tiene problemas, ¿no? Ve las torres blancas, tienen mucha libertad. Claro. La de E1 tiene la columna abierta hacia el frente, tiene espacio para reforzar presión sobre la columna E, D y C. La torre de A2 puede doblar. Claro, todavía no había una columna abierta como para justificar ese doblamiento de torres, pero pues tiene esa libertad. Bueno, hay que recordar que hay un tema de Aaron Insovich que se llama el misterioso movimiento de una torre, ¿no? Que siempre coloca las torres en aparentes columnas cerradas,
pero se van a abrir y entonces va a tener una potencia increíble la torre que coloca ahí, ¿no? Ujú. Muy bien, aquí le juegan alfil, 2 alfil, creo que es lo que dice, ¿verdad? Alfil F7. Y entonces pasemos ahora a la siguiente, que es caballo Caballo E4. E4. Aquí ya vemos cómo el bloqueo que se preparó, esa telaraña, que como me gusta la definición de Ninsovic, una telaraña de bloqueo, una red de bloqueo, se va extendiendo, ¿no? Se va creando así como una especie de nudos o de nodos, por decirlo así, como en una red digamos, de computadora, ¿no? Ujú, ujú. Y con esto se evita este movimiento liberador de C6 que han estado buscando las negras. Ajá, ¿ve lo que dice ahí? A ver. Dice, hace necesidad una virtud. Hace de la necesidad una virtud. Ese sacrificio de calidad es ganador. Claro. Entonces ahí le juegan, ¿cómo se llama? C6, ¿no? C6. O sea, quieren, digamos, la calidad es la que está atrás de la dama, ¿no? Ujú. Y entonces aquí Caballo por... caballo de dama por peón de dama, o sea, el caballo D6, que está en B5 le juegan por D6 y entonces aquí le juegan alfil por peón. Aquí le juegan dama E2. Aquí veamos cómo la táctica ya tiene otra cuestión. Aquí es donde dice que hay bloqueo con sacrificio. En este caso, si toman la torre, realmente quedan sin alfil y la diagonal ya queda totalmente debilitada y en poder de las blancas, ¿no? Sí, qué bárbaro, qué impresión. Uh-huh. Sí. Y lo estaba jugando de una manera... Dicen que Ninsovic enseñó mucho el arte de la paciencia. O sea, que una partida de ajedrez no se gana con simples golpes tácticos novedosos, ¿no? Sino que se gana con una estrategia profunda, ¿no? ¿Cómo ves? Pues lo estamos viendo. Ha ido, parecía, como tú mencionas, que había poco que sacar de esa posición, pero la asfixia del rival es el primer recurso que permite este ataque, ¿no? Claro. Ahorita, además, el negro cree que hizo una jugada de liberación, pero dejó muchos huecos blancos con ese alfil que ha desaparecido del tablero. O sea, bien vale una torre, ¿no? Sí, y además, recordando que tienen una torre menos las negras con esa torre de A8, pues las piezas que funcionan son las que están jugando. Se podría decir que están bien, ¿no? Aquí le juegan, después de eso le juegan dama C7, y entonces aquí para liberar la torre, como tú dices, y entonces aquí le juegan el avance B5, realmente está fuertísima esa jugada, C por B es obligado, A por B, y entonces ahora es increíble que el caballo no deje salir esa pobre torre. O sea, hasta parece broma, ¿no? Parece una broma como diciendo, no, pensaba salir, pues ¿qué crees? No vas a salir. Entonces, ahora le juegan dama E6. Y aquí es donde vemos la centralización, el concepto de centralización de Aron Ninsovic, ¿no? Las piezas están muy bien centralizadas y crean una armonía poco común, digamos, en el ajedrez, ¿no? Ahí lo que dice, ve lo que dice Aron Ninsovic, ¿no? Dice, la poderosa centralización, el excelente desarrollo y la posibilidad de un ataque. Déjame subirlo. ¿Lo bajo? Que directo. Directo, un ataque directo. H4. H6. Ah, sí, H6. Son 3 circunstancias suficientes para la victoria del blanco. Entonces aquí le juegan le juegan A6 y el otro, pues como ya vimos, esta jugada ya la tenía preparadísima, ¿verdad? Aquí le juegan peón de torre por peón, cosa que a él ni siquiera le
le molesta, le afecta, y aquí le juegan peón por peón, porque ahora sí la columna de rey es más importante, ¿no? La de torre de rey, ¿no? Perdón. Aquí la de H. Ajá, le juegan peón por peón. Aquí le juegan torre A6. Y aquí tranquilamente le juegan torre D1, llevando la centralización. Dice que si peón por peón, entonces le jugarían a alfil 3 alfil, ¿no? No le queda de otra. Y entonces, al jugar eso, torre 1 dama, le juegan ahora, ¿cómo se llama? Dama 5 alfil, ¿no? En este caso, dama C4. Dama C4 para proponer el cambio de damas. Ajá. Está clavado el caballo. Una ingeniosa defensa para sobrevivir en el medio juego, pero insuficiente para el final. Aquí es donde vemos las cuestiones ya de Capablanca, ¿no? Vamos a pasar al final porque ya tenemos las ventajas vistas, ya las tenemos claras, ¿no? ¿Verdad? Uh-huh. Entonces, pues no duda, dama por dama, peón por dama, y ahora le juegan peón por peón, y entonces le juegan alfil hacia F6, ¿no? Como vemos, ya nos acercamos a la parte en donde Aron Ivkovic también era un prodigio. Tal vez no era el mejor finalista, no era como un José Raúl Capablanca, un Alejandro Alekhine, pero sí era un jugador que puso muchas de las bases de la estrategia del final, y lo vamos a ver ahorita, ¿no? Parece que el blanco va a perder su ventaja, llegando a una posición de tablas, ¿no? Pero entonces aquí vemos cómo empieza, digamos, el dominio, a ver hasta cómo lo vamos a llevar. Torre B1, aquí le juegan B6, y entonces aquí le juegan alfil por peón. Como ves, las piezas blancas están entrando como quieren, ¿no? Sí, tiene mucho espacio para correr. Caballo a D7, el alfil se va hacia E3, y ahora le juegan el alfil a H4, ¿no? Y entonces ahora le juegan caballo por peón. ¿Cómo ves el juego de las blancas? ¿Ves lo que dice ahí? Pues ya tiene mucho material con potencial. Peones pasados, varios peones pasados. Material, la torre no hace falta la que se entregó, y la compensación fue superior, fue suficiente por el sacrificio. Ahí dice, se ganaba fácilmente con torre B7, ¿no? Para atacar al caballo. Ajá, le juegan caballo F6 y le juegan caballo F7 jaque. Tienen que jugar torre por caballo, torre por torre, y luego caballo por caballo, el que está en E4, peón por caballo, y torre 6 torre, ¿no? Es una variante algo larga, pero vemos ahí esa capacidad de Ninzovic de buscar mejores soluciones en cada partida, ¿no? Este es un ejercicio que recomiendo mucho, ¿no? Después de cada partida hay que buscar siempre las mejores soluciones, ¿no? A lo mejor cometimos un error, no nos dimos cuenta, y ya con el análisis y con el cálculo, pues afinamos las cosas, ¿no crees? Sí, fíjate que a mí me gusta de Ninzovic este espíritu de perfección, porque quizás cuando ganas una partida dices, gané porque lo hice todo bien. Pero cuando te expones al juicio de tu propia estrategia y con tu ya digamos relajado después de la competencia, y observas que había una mejor continuación, pues te enteras que puedes ser mejor jugador de ajedrez, ¿no? Tú mismo descubres ese potencial de las piezas. Claro, y como dices tú, es un perfeccionamiento que debe ser constante, ¿no? Caballo F6, aquí le cambian los caballos, el alfil toma al caballo, y entonces ahora le juegan caballo hacia D2, ¿no? Dice, de nuevo, como ves aquí, se podía ganar con torre B7, ¿no? O sea, siempre como que recalca Aron Ivkovic cómo está dejando pasar la victoria, ¿no? Dice torre B7, y si le juegan, ¿cómo se llama? Torre 3 alfil, en este caso torre C6, amenazando el caballo se puede ir a B6, ¿no?
Y si le juegan torre por peón, entonces caballo hacia D7, amenazando la torre y el alfil, ¿no? Le juegan torre F7 y entonces primero le dan jaque, torre B8 jaque, el rey se tiene que ir a 2 torres. Y entonces ahora le juegan el caballo hacia F8 con jaque. Ahí el rey tiene que ir hacia 1 torre, lamentablemente, o sea, tiene que ir hacia H8. Y entonces ahora le juegan el alfil a G5. Ahí le tienen que jugar la torre a 6 caballo y torre hacia E8. Ajá, con lo que ya se demuestra una buena ventaja por parte de las blancas, ¿no? Sí, ya solamente esperar a que capitalice sus peones pasados. Claro. Y entonces dice, las blancas dan muestras de depresión. Son comentarios ahí que luego son chistosos por parte de Ninsovic, ¿no? Torre G8 y entonces le juegan caballo hacia E4. A pesar de esto se ve fuerte la posición de las blancas, pero no han demostrado cómo lograr ganar esa posición, ¿verdad? Pero fíjate que esta es la parte en donde muchas partidas se pierden por la, como dijiste, la falta de paciencia. El equipo blanco ha hecho todo bien. Puede ser una batalla larga, pero el resultado ya se trabajó, ya se consiguió, ¿no? El trabajo técnico, técnico, sí. Sí, alfil H4. Aquí le juegan el rey hacia H2. Como vemos está jugándose de una manera larga, precisamente por esas inexactitudes. Y hay que tomarlo en cuenta, es la parte que me gusta de la práctica, ¿no? Con él vas aprendiendo muchos de tus defectos a veces de torneo, ¿no? Aquí le juegan alfil a D2, creando una barrera con caballo y alfil. Y entonces aquí le juegan el alfil a G3 con jaque. Ajá, obviamente no puede tomar ese alfil porque tomaría el otro alfil, ¿verdad? Así que juegan el rey hacia 3 torre. El alfil ahora se coloca en F4, provocando, digamos, una desclavada del otro alfil, pero amenazando el peón de G2, ¿no? Entonces aquí le juegan caballo. Fíjate, aquí hay que ver los recursos tácticos del blanco, ¿no? Caballo hacia F6. Aquí le juegan la torre hacia F8. Ahora sí le juegan. Sí, no puede abandonar la columna, no la puede abandonar. La línea 8 no la puede abandonar. No la puede abandonar, exacto, alfil por alfil. Aquí ya le juegan peón por alfil. Y entonces, aquí le juegan torre hacia B6, ¿verdad? Como ves, ahí vamos a ver que después de un largo proceso, todo esto va a terminar en tablas, debido pues a esas inexactitudes que se cometieron, pero aún así las blancas tenían muy buenas opciones de ganar, ¿no? Ahí que dice torre 8 torre, ¿verdad? Sí, dice torre, no, torre 6 caballo. No puede ser, la torre 6 caballo ya lo hice, torre B6. Es de las blancas, ¿no? Las negras dicen torre 8 torre, ¿no? Aquí donde está el mouse. Ah, ya, sí, es que ahí está tu cámara, ahí es donde ya. Me queda, no alcanzo a verlo. Okay. Muy bien, rey 4 caballo. Torre que se va hacia G1. Le juegan rey por peón, autoclavándose. Aquí le juegan también torre por peón. Ahí le juegan ¿cómo se llama? Rey 5 alfil, ¿verdad? Sí. Y entonces aquí le juegan torre hacia H2. H2. Aquí le juegan el rey a 6 caballo. Y entonces ya vemos pues las tablas, ¿no? Ya no va a quedar otra. Esto es una posición tipo fílido. Los jaques se dan por atrás. Aquí le juegan caballo hacia G4. Y entonces ahora le juegan la torre hacia G1, ¿no?
ahí le juegan la torre hacia B7. Fíjate cómo a pesar de todo, todavía hay como cierta resistencia, ¿no? Todavía tienen formas de ganar la partida, ¿no? Torre a B7, y entonces, ¿cómo se llama? Aquí le juegan esta, ¿no? Torre por peón. Ahora quiero saber si serán tablas, pero yo creo que no, ¿o sí? Pues ahí puede ser torre B8. Yo creo que esa debe estar mal, esa última. A ver, ¿dónde está? No, Sí, es que yo creo que hizo, en vez de cuando hizo caballo, 4 caballo. A ver, vamos a ver. Ya vi. Es que cuando da jaque y le juegan caballo 4 caballo, lo que juega es esta. Torre 6 caballo. Entonces cuando juega torre 7. Sí, porque si no de la otra manera sería mate, ¿no? Lo matan, claro. Sí. Sería mate, ¿no? Y ahora sí ya le juegan torre por peón y ya son tablas, ¿no? Ajá. ¿Cómo ves? Sí, la torre de 6 caballos, sí, la torre la de G3. Bien. Pues bueno, es un ejemplo muy de cómo utilizar esta técnica de la restricción. Ajá. Pero fue mucha ventaja. Fue muy interesante. Un camino largo, ¿no? Sí, cómo se jugó, cómo restringió el avance del peón de C. De hecho, pensamos que iba a ganar y vimos las aseveraciones de Nisovich, ¿no? Cada acto restrictivo también es una forma de un plan de ataque, ¿no? Cuando se logra hacer esas restricciones bien, surge el ataque de manera simple por los flancos, ¿no? Si te das cuenta, el centro está bien establecido y vienen los ataques de flanco, ¿no? ¿Cómo ves? Ahora, muy bien porque, como lo mencionaste al inicio de la charla, está muy conectado con los capítulos que estamos revisando del libro de mi sistema. Aquí lo que le hizo falta a Nisovich, bueno, no sé, yo creo que es parte de que estas partidas generaron su experiencia y su concepto, porque en su análisis él se da cuenta que no subir la torre a séptima es lo que le impide ganar el juego. Ajá, claro. Entonces, aquí estamos sumando dos temas. Primero, el de la restricción, el bloqueo, y luego estamos viendo también el del uso de las torres. Creo que no demerita la aportación que hace, porque seguramente fue su material de estudio para entender los conceptos que ahora nos explica pues, en su libro, ¿no? En su obra. Claro, yo había visto esta partida algo larga, pero merecía la pena verla, ¿no? Porque a pesar de que son tablas, hay muchas lecciones. Por eso digo que no vean qué es lo que se jugó en cuestiones de apertura, sino que vean el método. ¿Qué es lo que voy a restringir? ¿Por qué lo voy a restringir? Como dice, o peones, o como él lo llama de una manera poética, una constelación de peones, ¿no? Entonces hay actos restrictivos que van uniendo también a la centralización, ¿no? Cuando se bloquea o se restringe, también forma parte de una buena centralización precisamente de nuestras piezas, ¿no? Entonces, un ejemplo muy interesante como para revisarlo 2 o 3 ocasiones más y hacer firme el aprendizaje de estos conceptos, ¿no? Entonces, sea la recomendación al grupo de que ya con esta charla hay material para captar con más claridad los siguientes estudios de la misma partida, ¿no? Otra vez le recomiendo a Oscar Pano, hay un capítulo que se llama La mayoría cualitativa. Y también esa mayoría cualitativa surge precisamente del tema de restricción. Hay una mayoría cualitativa que se debe de restringir. Y también que vean el capítulo que da Oscar Pano sobre el frenado, así él lo llama la restricción. ¿Qué es la restricción? Nisovich lo dice en sus propias palabras de esta manera. Es el parado o la detención mecánica de un peón colocando a una pieza menor enfrente del peón, ¿no? Sobre todo un caballo, porque al ser elástico evita que lo puedan correr y entonces está a salvo, digamos, de las amenazas de otras piezas, ¿no? Y entonces el caballo se vuelve, digamos, un gran bloqueador y también un principio de ataque, ¿no? Bueno, pues buenas noches, muchas gracias, perdón por ahora que nos tardamos, no sé qué quieras decir, mientras voy colocando la cortinilla.
Pues simplemente recomendar a nuestro equipo la revisión de este material un par de veces más para que queden fuertemente afianzados los conceptos. Y pues nos damos a la tarea de estar aquí el próximo miércoles, profesor. Ok, muchas gracias, espero que te haya gustado y nos vemos el próximo miércoles. Voy a pasar la cortinilla. Muchas gracias.